buenas noches. Yo soy Bárbara Bustamante y tengo el privilegio de estar aquí reemplazando a la Magdalena Medvilá en Mujeres en Agricultura. Y tengo, como toda la semana, una gran invitada, porque la verdad es que mujeres líderes existen en todos los ámbitos. Y hoy día nos vamos a ir al ámbito del turismo y por eso es que nos acompaña María Olga Borgoño, que es Private Travel Manager de Turismo Cocha. ¿Cómo estás, María Olga? Hola Bárbara, gracias por la invitación, muy honrada de estar aquí en la Radio Cultura contigo. Sí, pues un honor reemplazar a más a la Magdalena, que se tomó unas merecidas vacaciones, una semanita, así que por eso estamos hoy día aquí. Oye, María Olga, bueno, como yo decía, hay mujeres líderes en todos los ámbitos y yo creo que tú eres una de las mujeres líderes que más conoce del tema del turismo por toda la experiencia, por todos los viajes que además has realizado. Y porque, bueno, manejas un área importante en Cocha. Nosotros, además, en la Red Cultural trabajamos directamente contigo y eso ha sido una gran experiencia. Pero partir por preguntarte lo que me parece obvio. Después de 2 años de pandemia que afectó fuertemente a la empresa, al rubro del turismo, ¿cómo ha sido el desafío de volver a viajar, los aeropuertos, los aviones, las maletas que se pierden? Es mucho de lo que uno escucha hoy en día. Bueno, yo creo que el turismo mundial ha sido el mayor afectado después de la COVID. Yo diría que si la industria hasta el día de hoy todavía no se recupera del todo. Se calcula que el año 25 ya más o menos el turismo va a estar a nivel de lo que fue en su momento. Una de las cosas más importantes es que la gente que trabajaba en turismo se fue. Entonces ha sido muy difícil reemplazar, porque claro, la agencia de turismo, toda la hotelería vive con gente presencial. Claro. Entonces, al cerrarse los hoteles, al cerrarse tanto ciudad, tanto todo, la gente, ¿qué es lo que hicieron los dueños? Obviamente se fueron a suspensión, ¿no es cierto? O se redujo el personal. Y ese personal se reinventó. Claro. Y se dedicó a otras cosas, su gran mayoría, no te digo todo. Y entonces ha sido muy difícil volver a encontrar la gente que quiera volver al turismo, que fundamentalmente es una actividad presencial. ¿No es cierto? No solamente lo que significa servicios de turismo, por ejemplo, guías, ¿no es cierto? Traslado, etcétera, etcétera, sino en la hotelería. En la hotelería el recepcionista tiene que estar ahí. Exactamente. No puede hacerlo de su casa. El servicio de mucama tampoco puede ser de su casa. Entonces, ha sido muy difícil la recuperación. Y lo otro también que ha sido muy complejo ha sido el tema de los aeropuertos, que hasta el día, sobre todo los Europa, que es el destino que más se ha empezado a mover, porque también les pasó lo mismo, también no tienen gente. Entonces, de la gente, de las cosas más sencillas, como trasladar las maletas en un vuelo de conexión, tienen la mitad de la gente. Entonces, evidentemente, las maletas se quedan. Eso es lo que Entonces, no es que se pierdan las maletas se quedan. Y lo viviste tú. Y llegan con cierto retraso. Sí, claro. sí. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Yo recuerdo que de los primeros viajes, nosotros con la Magdalena en la Red Cultural hacemos muchos viajes. Yo recuerdo que el primero que hicimos post pandemia, a mí lo que más me llamó la atención es lo que tú estás mencionando. O sea, en los hoteles, por ejemplo, el sector del bar cerrado. Y eso es porque, claro, no, en ese momento, recién abriendo, no había barman, todavía todos los temores del contagio. Y entonces, claro, era algo que llamaba muchísimo la atención. Así que sí, todavía yo creo que, como tú dices, hasta el año 2025 va a costar. Bueno, y en los aeropuertos no solamente el tema de las maletas, el tema de la gente de policía e inmigración, que el staff, ¿no es cierto?, tenían, entonces, N número y resulta que fue reducido. Llegó la gente de vuelta y no tiene gente para atender la inmigración. Claro. Entonces, o les bajaron el sueldo, que hoy día hay un problema ni con Inglaterra, ¿no es cierto?, en el Reino Unido, que están en huelga, ¿no es cierto?, la gente de inmigración, o de diferentes partes que están amenazando, entonces, porque quieren volver a tener, ha vuelto la gente en su cantidad, más o menos similar a lo que estaba el año 19, digamos, de viajeros, no significa que todo esté funcionando igual, pero la gente que se le redujo el sueldo no ha sido recompensada. Entonces ahí ya empieza un tema complejo que afecta fundamentalmente al turista. O sea, claro, significa las colas en los aeropuertos, sí, ¿no es cierto?, el tema de las maletas, en los hoteles el tema del servicio, la gente se queja. Entonces el pasajero hoy día está muy temeroso, pero también muy quejumbroso, porque piensa que todo volvió como el arte de magia a ser al año 19. Y no, y las cosas no están igual. Y los precios, por supuesto, están el doble. No solamente en lo aéreo, no sé si el doble, pero bastante más, sino también en los hoteles. Los hoteles también están recuperando, la gente
están con mucha demanda, entonces los precios que uno pagaba en el 2019 ya no están hoy día, Claro. ¿te fijas? Claro, porque lo que sí se ve es que hay mucha demanda, sí se ve también Sí. que los chilenos han vuelto a viajar y de una manera, por lo menos aquí en el aeropuerto de Santiago, uno por lo general se encuentra con el aeropuerto con largas filas y con los vuelos completos y absolutamente repletos. Sí, hay que tener en cuenta que los vuelos no son los mismos que habían antes. Hay menos vuelos. Hay menos vuelos. O sea, un ejemplo, Iberia tenía 10 frecuencias semanales y hoy día tiene 6 o 7. Ya, claro. Entonces, claro, los vuelos van llenos, pero hay 3 más, ¿no es cierto?, que están lo mismo British. Entonces, y bueno, y otras líneas aéreas iguales, que ya, ¿no es cierto?, que ya algunas ya no están. Entonces, claro, la gente quiere viajar, pero resulta que se encuentra con menos vuelos, por lo tanto es más caro. Sí. Esto es la ley de la oferta y la demanda. Sí, bueno, está funcionando a la perfección. Claro, la ley de la oferta y la demanda, el mercado funciona perfecto Claro, en este tema. sí, sí. Y los chilenos ahora cuando han vuelto a viajar, ¿cuáles son los destinos favoritos? Bueno, ¿Han en este preferido minuto, vacaciones como tipo Caribe o han ido más a Europa? Yo te diría que en general depende del tipo pasajero, pero el chileno le gusta el Caribe, le gusta Punta Cana, le gusta la Riviera Maya, pero desde que se abrieron las fronteras, nosotros abrimos Chile fue el año julio del 21 más o menos, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante la gente empezó a volver, pero volver a los destinos tradicionales, o sea, fundamentalmente Europa. Yo te diría que Europa ha sido lo más requerido el año pasado y yo creo que este año va a ser igual, sin contar con la gente que quiere irse una semanita a Punta Cana, de acuerdo, o a Riviera Maya, según sea su presupuesto, claro. ¿Te fijas? Bueno, las ganas de la playa siempre están. Y Miami, Nueva York, porque Miami es como un lugar de peregrinaje a los chilenos que les encanta Miami, ¿no es cierto? También Nueva York un poco, pero Miami es sí, el lugar donde mucha gente ya también se ha quedado, han comprado, ¿no es cierto?, propiedades, etcétera, etcétera. Sí. Entonces ya tienen inversiones allá. Entonces, bueno, pero el chileno medio igual, el chileno normal y corriente le gusta Miami, le gusta Punta Cana y le gusta obviamente Riviera Maya. Y si no, bueno, Europa. Pero Europa fundamentalmente, yo te diría, el chileno, como yo te comentaba, yo creo que después de 2 años sin moverse, han querido ir a ver si Roma sigue donde está, si París sigue como está, si la Torre Eiffel está ahí. Si la Torre Eiffel está ahí, claro. Entonces, si la Torre Pisa sigue ahí, sigue un poquito en línea. Pero en general, los destinos lejanos, que por ejemplo en esta época del año eran muy cotizados, como el sudeste asiático, que es la mejor época para ir. Claro. Yo te diría que se ve poco. Está recién empezando, sobre todo el temor, porque ahora con el tema de China, sí, tú nunca sabes lo que va a pasar y la gente quedó con el temor de quedarse varado en un lugar sin poder volver. Entonces también prefiere un lugar que sea de más fácil acceso, de vuelos cortos. Nuestra recomendación hoy día normalmente es hacer un país, 2 países, no irse mucho más, porque uno nunca sabe lo que va a pasar todavía, porque con China hoy día la cosa está compleja. Sí, y las noticias de lo que está pasando en China con el COVID son verdaderamente alarmantes, o sea, la cantidad de millones de chinos contagiados en un solo día es algo como para sentir un poquitito de aprensión de cuáles pueden ser las consecuencias de eso. Sí, y hoy día, a pesar de la vacuna y a pesar de todo, ¿no es cierto?, no sabemos qué variaciones pueden aparecer. Entonces también la gente los pasajeros se ponen un poquito temerosos. Pero en general yo te diría que estamos en los niveles, ya diría yo, de 2019, un poquito, ya cercanos casi, y por lo tanto todo depende, como te digo, si las líneas aéreas vuelven, ¿no es cierto?, vuelven a tener su capacidad que tenían antes. LAN, que está recuperando rutas, ya está. La TAM está recuperando la ruta a Johannesburgo, ahora en agosto del 23, todavía no recupera la ruta a la Polinesia. O sea, todavía quedan muchas rutas que no están, que para poder llegar a esos destinos hay que dar un poquito una vuelta. Una vuelta más larga. Sí, pero también he escuchado de gente, por ejemplo, que está viajando a Egipto, sé que se están organizando grupos incluso. Egipto está muy de moda. Yo te diría que hoy día Egipto está, nosotros nunca, es cíclico, ¿no? Hace 10 años Egipto estaba de moda igual, pero en fin, la gente creció, los niños crecieron, ahora ya están más grandes, entonces todos vuelven, y con la gran novedad, ¿no es cierto?, que se abre del gran museo egipcio, que según dicen los propios egipcios es como la 4ª pirámide, porque se han demorado muchísimo, casi 20 años en hacerlo, pero se supone, de acuerdo a lo que me informaron ahora en una feria que estuve, es que se abre el primer trimestre del año 23. Pero
esto lo vienen anunciando hace tanto tiempo Hace que ya tanto tiempo. hay que esperar, para creer. Han hecho estas ceremonias como de Todo. preinauguraciones y todo. Lo único claro. que falta, según me informaron, es trasladar a todo lo que está de Tutankamón en el Museo Antiguo. Eso lo van a trasladar al último minuto. Cuando ya se ve ese traslado, quiere decir que ya estamos... Cuando Tutankamón vaya en camino, entonces estamos... quiere decir... No, pero o sea, promete muchísimo. Yo estuve en Egipto, conocí el Museo del Cairo, que verdaderamente daba un poco como de angustia de saber que además existían salas con cosas guardadas y que no estaban expuestas. Está del principio del siglo XX, entonces es una cosa que parece una vitrina donde ponen cosas. Y salvo Tutankamón, que es la parte más nueva, no hay museología moderna, digamos. Claro. Entonces, claro, hay tantas cosas que no se ven. Sí, y teniendo ellos su propia disciplina, que es la egiptología, era como imperdonable. Sí, sí. Yo creo que va a ser el evento del año, pero como te digo, y Egipto arrastra dos destinos que la gente le gusta completar, que es Jordania, Petra fundamentalmente, ¿no es cierto? Y Tierra Santa cuando se puede, cuando se alcanza el tiempo, o Tierra Santa y Egipto, o Jordania y Egipto. Y gracias, bueno, normalmente también si tú te vas con las líneas aéreas que hacen como Emirates o Qatar vía Juan Pablo, entonces también puedes hacerlo más fácil. Pero en general, yo te diría que el ABD sí ha sido Egipto, más allá de Europa, la extensión a Egipto es lo que hoy día la lleva. Sí. Oye, María Olga, yo sé que nosotras dos compartimos una pasión. Sí. Y que es esa admiración y ese amor por Rusia, por su historia, que claro, tiene algunos capítulos que son terribles, pero que a mi modo de ver son verdaderamente sublimes. Y a raíz de la invasión rusa en febrero de este año a Ucrania, bueno, se nos cerró ese destino maravilloso del que yo disfrutaba año a año. Y yo sé que tú también. Sé que tú también estás haciendo un gran esfuerzo para aprender a hablar ruso y en eso te envidio. Llevo años tratando de aprender ese maravilloso idioma, pero ahí voy, chapurreando un poco. Difícil. Pero no, te felicito por el intento. Sí, ¿ah? Más vale. Oye, ¿y qué ha significado que se cierre esos destinos? ¿Eran destinos que los chilenos... ¿Era recurrente que los chilenos viajaran a También Rusia fue un destino y ha sido un destino como Egipto, en el sentido de que hay años que la gente empieza, no todos quieren ir a Rusia y después baja un poquito y después vuelve a aparecer. A mí, claro, el tema un poco me duele el corazón porque para mí es una guerra entre hermanos y eso es muy doloroso. Yo creo que desgraciadamente Rusia va a estar fuera del circuito por un tiempo. Mientras no se solucione la situación ahora, pero se abren otros destinos que yo creo que poco a poco van a ir apareciendo, que es el caso de Armenia con Georgia, con Uzbekistán, ¿no es cierto?, la famosa ruta de Tarasea, que está también apareciendo a la gente que ya ha viajado mucho y que ya quiere, ¿no es cierto?, ver otros nuevos destinos, lugares, nuevos destinos. Y que no han sido afectados y que no tienen por qué tampoco ser afectados con lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Y ahí se llega sin tener que pasar por Rusia. No, sí, digamos, la manera más fácil, más corta, va a llegar, por ejemplo, a esos destinos, es vía de Estambul, vía Turkish. O sea, hay vuelos de Turkish a São Paulo y a Buenos Aires, hacia Estambul, y Estambul conecta muy bien. Turkish hoy día es una línea aérea que tiene muy buenas conexiones, está considerada una de las mejores de Europa y conecta inmediatamente con Tashkent en el caso de Uzbekistán, con Tiflis, que en el caso de Georgia, o con como Yerevan en el caso de Armenia. Así que se mueve fácil. Armenia no vuela en Turkish, pero sí lo hace a través de Tiflis, que se puede hacer también. Una maravilla. ¿Y los cruceros en el Báltico, sin la parada en San Petersburgo, han funcionado? Siguen funcionando, no tienen la ilusión, no tienen la magia de ir a San Petersburgo. Yo creo que ya la gente en ese sentido prefiere si no conoce los países escandinavos, es una buena oportunidad. Sí, pues. Y yo creo que es muy bonito porque es la mejor manera de hacerlo. Pero claro, no tiene la ilusión de San Petersburgo. Sí, claro. Sí, eso quedó fuera. Yo creo que nosotras compartimos ese dolor en el alma de que esté cerrado, de que no podamos viajar, porque la verdad es que es un país que es verdaderamente asombroso. No solo Moscú y San Petersburgo, sino que además, no sé, las ciudades del Anillo de Oro. Yo he tenido la suerte de estar en Kazán,
de conocer la casa de Tolstoy, o sea, no sé, en cada rincón uno descubre además cosas que son verdaderamente impresionantes. Sí. Y hoy día yo siento un poco de pena, de nostalgia, cuando yo como historiadora, que me dedicaba mucho a hacer clases de Rusia, veo que la gente como que no quiere, no quiere clases de Rusia, un poco como un castigo. Y la verdad es que siento que ese es como un castigo a los rusos, cuando aquí los rusos, la verdad, no son los responsables de todo lo que está pasando. No, para nada. Yo creo que va a ser muy triste, por eso que a mí me duele el corazón cuando hablo del tema, porque Rusia va a sufrir el escarnio público, entre comillas, ¿no es cierto?, los rusos, de algo que realmente es un manejo político. Entonces, yo creo que para ellos no hay familia rusa que no tenga un primo, amigo, o un cuñado, o un abuelo que sea ucraniano. Entonces, ellos están tan relacionados que el daño que se está haciendo es muy grande, Claro. es muy grande desde el punto de vista de ellos. Entonces, yo creo que es un destino que va a sufrir las consecuencias de la guerra en términos de que la gente, como tú bien dices, los va a castigar. Entonces, no vamos a ir a Rusia por eso, y yo creo que es una pena porque Rusia es un país que se estaba abriendo y tenía tanto que mostrar, no solamente en el caso, bueno, las dos soñamos con ir a Crimea, que es un lugar fantástico, con ir a Siberia, el Transiberiano, Claro. ver tantas cosas que, bueno, no sé si alcanzaré a ver algún día. No, Podré volver. tenemos que lograrlo. Sí. No podemos irnos de este mundo, María No, Olga, sin no, ir eso a estamos de Crimea acuerdo. y a Sí. Siberia. Oye, y bueno, esperemos que esto se resuelva pronto. De repente Putin, Esperamos que sí. claro, hace algunas declaraciones que nos hacen sentir como, no sé, pues a lo mejor como algún nivel de esperanza de que esto pudiera terminar pronto, pero Ojalá. con Putin nunca se sabe. No, eso sí. Eso es una realidad. Oye, bueno, y aprovechar de contar nosotras que nosotros con Cocha y con la María Olga trabajamos juntas en el diseño de los viajes de la red cultural. Y el próximo año, 2023, que nos quedan poquitos días, vamos a partir con Roma. Vamos a partir con un viaje realmente extraordinario, 11 días visitando Roma y algunos lugares de los alrededores, pero ir como en profundidad. Y Roma probablemente tiene la característica de ser de esas ciudades a las que uno puede ir, no sé, repetidamente, muchas veces todos los años, y yo creo que uno nunca termina de conocerlo. Uno nunca, la verdad que Roma es una ciudad fascinante. Yo tuve la experiencia de que mi hermano, que es sacerdote, vivió muchos años en Roma, casi 12, y por lo tanto iba 1 o 2 veces al año. Y yo te diría que a pesar de haber ido tantas veces, me queda todavía tanto por recorrer, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad fantástica el tener el privilegio de ir contigo con la Maida a una ciudad que es pura historia, y conocer lugares porque dentro del programa que hemos hecho, hay lugares que pocas personas, las personas no saben ni siquiera que existen. Entonces, yo creo que es muy importante para nosotros, la organización, esta junta con ustedes, porque hemos aprendido tanto lo que hemos hecho anteriormente, pero además yo creo que para el pasajero que hoy día que ha ido tantas veces a Europa, que ha ido a Roma, ¿no es cierto?, una y otra vez, si va ahora con ustedes, va a tener una Roma que difícilmente van a olvidar, porque van a ver cosas que por su cuenta no van a ver. Claro. ¿Ah? Y dentro de esas cosas, bueno, hay dos que son las que más llaman la atención. Por una parte, vamos a tener una visita en exclusiva a la Capilla Sixtina. Para mí Sí. va a ser la segunda oportunidad de vivir Ya. esta experiencia de no entrar con ese tumulto de gente que te lleva y Que que te te va lleva. mirando así para arriba. En esta oportunidad me voy a atrever a atenderme y poder contemplar un poco esa maravilla en tranquilidad. Pero aparte de eso, nosotras te debemos a ti la segunda de esas visitas que yo creo que mucha gente ni siquiera sabe que existen, porque la verdad es que la Maida y yo tampoco lo teníamos en nuestro radar. ¿Ya? ¿Cuál? ¿Los Scavi? Sí, lo es Javi. Bueno, yo también yo le agradezco a mi hermano, porque en realidad él fue el que nos llevó a todos, a mi familia, a conocer los Scavi, que es una cosa maravillosa porque uno no piensa que existe, además la conoce muy poca gente. Es todo una necrópolis, es un cementerio que está debajo de la Basílica de San Pedro. Porque en realidad la Basílica de San Pedro fue construida sobre la tumba de San Pedro, pero así como todo se supone que se dice que, bueno, entonces con los años
empezaron estas investigaciones y se empezaron a hacer estas, ¿no es cierto? Excavaciones, por algo se llama SCAVI, claro. ¿no es cierto? Los subterráneos, y empezaron a abrir, hasta que llegaron, y está, hoy día ya comprobaron, ¿no es cierto?, que es exactamente la tumba de San Pedro la que está debajo, ¿no es cierto?, de la basílica. Y ahí te lo van mostrando. Lo fantástico que tiene este tour es que te van mostrando cómo lo fueron haciendo y cómo llegaron a la conclusión de que es San Pedro. Entonces es muy emocionante verlo y pasar por debajo de Roma, porque en el fondo es Roma, en la época que vivió San Pedro, que estaba obviamente mucho más abajo. No sé si cuando tú vayas al Foro Romano, claro, ¿no es cierto?, está todo mucho más abajo. Las excavaciones que se hicieron en la época de Mussolini, entiendo que empezaron a abrir, ¿no es cierto?, pero está bastantes metros más abajo. Entonces esto está bastante más abajo. Si tú tienes un poquito de claustrofobia, hay que controlarse. Yo tengo, y así que me controlé. Pero me costó entrar, porque entras adentro, es como las catacumbas. Realmente fantástico, porque es una experiencia que es un poquitito también mística, porque uno siempre dice, ahí está, creo que ahí está, y resulta que ahí está. Entonces es un acto de fe, el acto de fe está ahí, y te das cuenta que la basílica realmente está sobre la tumba de San Pedro. Claro, bueno, muchas veces hay tantos hechos históricos donde lo importante es ese acto de fe. Exacto. Ese acto de fe, de creer, porque finalmente eso es lo que obra como verdaderos milagros en la historia. O sea, en este minuto me hiciste pensar en Santiago de Compostela, que va a ser otro de nuestros destinos de este año, donde, claro, uno puede preguntarse, bueno, ¿y serán los restos del apóstol Santiago los que están debajo de la Catedral de Compostela? Y la verdad es que yo siempre digo, eso, la verdad es que es lo que menos importa. Lo importante fue que en ese momento determinado, en medio de la Reconquista Española, bueno, la cristiandad creyó y empezó a peregrinar a Compostela, y Europa entera se llenó de caminos que llevan a Compostela, y ahí es donde está la maravilla. La maravilla. Y en este caso, claro, darse cuenta de que Roma tiene además todas estas capas, o sea que hay como una Roma debajo de otra Roma, y llegar ahí, llegar a la tumba de San Pedro, entender que había una primera basílica, de tiempos de Constantino, y después, bueno, ya después en tiempo del Papa Julio II, la Basílica de San Pedro y todo lo que eso significa, pero en el fondo ya ahí ves que tienes 3 etapas históricas en ese mismo... Y hay otro lugar fantástico que ustedes van a ver, que está dentro del itinerario, que es la Basílica San Clemente. ¿Ya? Y la Basílica San Clemente, que está muy cerca del Coliseo, tiene la maravillosa, también las 3 etapas. Entonces, parte de la época romana, con un templo de Mitra abajo, ¿no es cierto?, en la primera, porque está así como en escala, ¿no? Y entonces tú estás presenciando la historia de Roma ahí, con el templo de Mitra de la época del Imperio Romano, después viene la iglesia paleocristiana, y después la última iglesia construida, que es la que está hoy día arriba. Entonces, eso tiene de maravilloso Roma, que tú estás viendo la historia secuenciada, o sea, no solamente ves lo que es construido, sino que si tú cuando empiezas a escarbar, ya vas viendo la historia en etapas, pero la estás viendo, eso es lo maravilloso. Exacto. Sí. Claro, no, vamos a conocer esa Roma en el fondo con esas 2, o estas 3 cosas que tal vez no son tan conocidas para el público general, porque uno, si se hace la idea de Roma, bueno, uno piensa... Bueno, el Coliseo Vaticano. Claro, el Foro Romano, el Panteón, que bueno, el Panteón es también un verdadero espectáculo, la Fontana di Trevi, ¿ya? O sea, yo creo que esas son las cosas que todo el mundo tiene en mente, pero Roma tiene además esa cosa de repente ir caminando, entrar en una iglesia que pareciera no ser tan importante, y resulta que ahí te encuentras con, no sé, el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, que es llega a emocionar. Sí, yo creo que tiene lo mismo, no solamente la iglesia de la Victoria, sino también está la iglesia de San Luis, de los franceses, ¿no es cierto?, donde en vez de estar uno siempre piensa que un Caravaggio uno lo tiene que ver en un museo, claro. Y resulta que están ahí en la iglesia que tú entras, y ¿no es cierto?, están ahí, todo para ti. Por eso es que Roma es como un museo al aire libre. Sí. Así que claro, este año, como les digo, nuestros viajes entre la Red Cultural y Cocha van a iniciarse con este viaje a Roma, pero después vamos a tener 2 viajes más que ya les vamos a estar contando. Oye, María Olga, ya un poco como para ir cerrando nuestro programa, porque el tiempo se nos va a terminar, yo quisiera hacerte una pregunta respecto de
¿cómo ves la situación del turismo? Yo sé que esto no es lo tuyo, pero al interior del país. Con todo lo que nosotros hemos estado viviendo en el último año, con el estallido social, la violencia, a mí me ha tocado ir al centro en los últimos días y sí he visto grupos de turistas, algo que me ha llenado un poco el alma como de cierta esperanza, pero también uno ve que han atacado a guías turísticos en el centro de Santiago. ¿Ese es el principal desafío o sigue habiendo turismo? Bueno, Chile tiene la gracia de tener lugares que mucho más allá de Santiago. Entonces, la gran mayoría, bueno, tú sabes que históricamente han venido muchos turistas que no pasan por Santiago. Claro. Se van directamente a la carretera austral, Futal el Fu, todos lodge, ya sea en la Patagonia, ¿no es cierto?, en las Torres del Paine, que obviamente es lo más conocido, o si no, a San Pedro de Atacama. Pero evidentemente para nosotros como ciudad es una pena que Santiago esté como esté. Claro. Ahora, más allá de los ataques, ¿no es cierto?, también corremos el riesgo de que los americanos de repente, ¿no es cierto?, te ponen en la lista de países que no te recomiendan ir, y como los americanos en general, que son los que más mueven muchas veces el turismo, ¿no es cierto?, que viene a Sudamérica en el verano, resulta que si los americanos son ordenaditos, si te dicen que no vaya, no son como nosotros, digamos, entonces no van. Entonces, yo creo que estamos en una situación de riesgo de Santiago, en el caso de Santiago, porque en el resto no necesitas tú pasar por Santiago para ir a la Patagonia, a la isla de Pascua o al norte. Entonces, es una pena por Santiago porque nos quedamos sin mostrar Santiago, que es nuestra capital y que también tiene cosas que mostrar. Entonces, claro, eso lo encuentro muy triste para nosotros y estamos en un riesgo que pueda pasar eso. Claro, o sea, si se vuelven a repetir estos hechos, claro, tú nunca sabes lo que va a pasar, pero ojalá, ¿no es cierto?, se tomen las medidas, ¿no es cierto?, para que esto no vuelva a suceder. Claro, de ahí la necesidad, en el fondo, también de ir recuperando espacios públicos, de mantener lo que son además nuestro patrimonio, los sitios y los lugares históricos aquí en la capital, de manera de poder no perder ese turismo y no perder la posibilidad de que muchos extranjeros pudieran venir a nuestro país a conocer lugares. Lo mismo me imagino que puede estar pasando, no sé, estoy pensando, se me viene a la mente lo que puede estar pasando en Lima, porque sé que hasta, bueno, precisamente antes de la pandemia había un turismo importante que estaba muy relacionado con lo gastronómico y en eso se veía que Perú lo había hecho muy bien, había inventado como una marca país muy relacionado con todo lo que tenía que ver no solo con los sitios arqueológicos o históricos importantes, sino que también muy relacionados a la comida. Hoy día no sé cómo estará la situación en Lima. Hizo una labor fantástica porque que yo creo que en Chile todavía no se ha podido lograr, que es actuar en conjunto. Claro. Y todos los chefs, que son normalmente vivos y muy importantes, todos actuaron juntos y lograron colocar la gastronomía peruana, que a mi juicio es maravillosa, ponerla a nivel mundial. Y eso fue fruto de un gran trabajo en conjunto, ¿eh? Y yo creo que el Perú lo hizo muy bien. Claro. Ahora, desgraciadamente, ahora con la situación política, recién se está abriendo Machu Picchu, recién, ¿no es cierto?, Cusco está volviendo a la normalidad, pero claro, mientras la situación política esté inestable, claro, que los turistas se queden encerrados, que no pueden salir, por ejemplo, de un lugar, hace que el turista se arrepienta. Y de hecho han habido muchísimas cancelaciones por el miedo, ¿no es cierto?, a lo que está pasando. Sí. Claro, o sea, en el fondo lo que pienso es que Perú lo hizo tan bien en esta idea de crear esta marca. Habían logrado incentivar el turismo hacia el país, hacia la capital, relacionado mucho con la gastronomía, y que producto primero de la pandemia y después, bueno, la crisis política un poco se les esté escapando de las manos, es algo que de lo que tal vez nosotros aquí en Chile debiéramos tratar de aprender, de que por una parte tenemos que tratar de rescatar lo que tenemos, de crear una marca Chile, que aquí sí hay cosas que conocer, hay cosas que ver, y resguardar y cuidar nuestro patrimonio y nuestro nombre, podríamos decir. Sí, a mí me da pena por Santiago, porque por supuesto el desierto está muy bien posicionado, la Patagonia está muy bien posicionada, claro, ¿no es cierto? Las viñas tal vez, ¿no es cierto? Pero Santiago le falta, y yo creo que fruto de todo lo que ha ido pasando por contingencias políticas, Santiago ha perdido mucho, y el centro de Santiago sobre todo. Entonces hay que tratar de volver a que sea lo que fue. Sí.
No, deberíamos todos trabajar y todos estar de acuerdo Sí. en que ese es un gran desafío que tenemos como país y del que debiéramos ser parte todos los chilenos. María Olga, ha sido verdaderamente un agrado tenerte aquí. Gracias, Bárbara. Podríamos haber seguido conversando de múltiples otros Sí. destinos, de muchos de los lugares que además también nosotras tenemos en la cabeza y que soñamos con Sí, ir, y que exactamente. después terminamos contagiando a otras personas con esas ganas. Pero ya por tiempo no podemos seguir. Pero de verdad te agradezco mucho, María Olga Borgoño, que fue nuestra invitada del día de hoy en este programa Mujeres en Agricultura. Así que muchas gracias, María Gracias, Olga. Bárbara. Muy buenas noches a todos y hasta la próxima Buenas semana. noches.